Ejercicio sobre carga eléctrica. Tenemos una moneda de cobre de 3.1 gramos de número atómico Z igual a 29 y 2.937.745.855 por 10 a la 22 átomos y 8.519.463.066 X a la X10 a la 23 electrones. La carga eléctrica del electrón es menos 1.602 X a 10 menos negativo 19 Coulomb. ¿Cuál es la carga total de los electrones contenidos en esta moneda? Los datos que tenemos que sacar son los siguientes. El número atómico, que es el número de atómicos, protones, electrones, que es 29. Los átomos, que son 2.937.745.885 X a 10 a la 22. Y los electrones, que son 5.019.463.066 por 10 a la 23 electrones. Y la carga eléctrica del electrón es negativo 1.602 por 10 a la negativo 19 Coulomb. La conversión que tenemos que hacer, solo vamos a convertir la cantidad de electrones a carga eléctrica. Entonces, para esto vamos a hacer la sustitución. Necesitamos hacer una H grande y una raya hacia el lado izquierdo y poner lo que son los electrones, que son 8.519.463.066 por 10 a la 23 y estos son los electrones, como ya lo dijimos, y esta es la carga eléctrica del electrón, negativo 1.602 por 10 negativo 19 coulombs. La carga eléctrica siempre será la misma. Entonces, esto siempre equivale a 1 y esto equivale a 1 siempre. Entonces, para sacar la respuesta, vamos a multiplicar 8.519.46.366 expo 23 por negativo 1.602 expo negativo 19. Ya nos da el número científico según la científica. Y como podemos ver, nos da lo mismo. Negativo 1.36.048.179.008 por 10 a la 5. Y esto lo vamos a dividir entre 1. Claramente nos da lo mismo. Entonces ya tenemos la respuesta, que es la carga total de los electrones contenidos en esta moneda, es de negativo 1.368.179.083 por 10 a la 5 Coulomb. Eso nos da el resultado. Seguimos con los ejercicios sobre carga eléctrica. El ejercicio nos dice una lámina de aluminio de 4 gramos cuyo número atómico es Z igual a 13 y 8.927.433.104 por 10 a la 22 átomos y 1.165.663.003 X a la 10 a la 24 electrones. La carga eléctrica del electrón es negativo 1.602 por 10 negativo
19, ¿cuál es la carga total de los electrones contenidos en la lámina? Para esto lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. Y el número atómico es 13. Número atómico 13. Y los átomos son 8.927.433.104. Entonces copiamos en los átomos 8.927.000 por 10 a la 22 átomos. Y los electrones, que son 1.165.663.003 por 10 a la 24. Luego la carga eléctrica, como ya lo dijimos, siempre va a ser lo mismo, negativo 1.602 por 10 a la negativo 19. Coulomb. Luego, la conversión, que solo vamos a convertir cantidad de electrones a carga eléctrica. Entonces, lo siguiente es hacer la sustitución. Lo primero que vamos a hacer es una H grande con un palito hacia el lado izquierdo. De este lado pondremos los electrones, que es 1.165.663 X 24 electrones. Y de este lado pondremos lo que es la carga eléctrica, que es negativo 1.602X 10 negativo 19 Coulomb. Por aquí abajo pondremos siempre el número 1 y aquí también el número 1. El siguiente paso es ocupar la calculadora y multiplicaremos 1.160566303 expo 24 por negativo 1.602 expo 10 negativo 19. Esto nos da a negativo 1.859.227.022 y ya nos da la conversión científica, que es por 10 a la 0.5. Y esto lo ponemos aquí, negativo 1.85922722. Esto lo vamos a dividir entre 1. Lo vamos a dividir entre 1, que claramente nos dará lo mismo. Y como directamente nos sale la conversión, por 10 a la 5 Coulomb.
Entonces, esta sería la respuesta que nos dará. Ley de Coulomb. Una carga de 3 por 10 a la negativo 6 Coulomb se encuentra 2 metros de una carga de negativo 8 por 10 negativo 6 Coulomb. Si la constante de proporcionalidad equivale a 9 por 10 positivo 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? Los primeros son los datos, que es la carga 1. La carga 1 es 3 por 10 a la negativo 6 Coulomb, que es esta. La carga 2, que es negativo 8 por 10 a la negativo 6 Coulomb, que es esta. Y la distancia en metros, que es 2, a la cual es esta. Y lo que es la constante de proporcionalidad, la K, que es 9 por 10 a la positivo 9 newtons por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. La única fórmula que siempre ocuparemos sería fuerza igual a constante de proporcionalidad por carga 1 por carga 2 entre distancia al cuadrado. La sustitución es la fuerza, que es igual a 9 por 10 positivo 9 newtons por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por 3 por 10 a la negativo 6 Coulomb por negativo 8 por 10 negativo 6 Coulomb sobre 2 metros al cuadrado, que 2 por 2 es 4. Entonces, en la calculadora ahora ponemos 9 expo 9 por 3 por 10 a la negativo 6 por negativo 8 por negativo 0,6. Ahí está. Que nos da 216 entre 4, la cual nos da negativo 0.054 newtons. Efectivamente, esta es la respuesta, negativo 0.54 newtons. El ejercicio dice calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son carga 1, 0.0035 Coulomb, carga 2, 0.006 Coulomb, al estar separadas en el vacío por una distancia de 0.4 metros. Entonces, lo que tenemos que sacar son los datos. Ya tenemos aquí lo que es carga 1, la cual es 0.0035 Coulomb. La carga 2, que es 0.006 Coulomb. Y la distancia en metros, que es 0.4 metros. Y como dijimos que la constante de proporcionalidad, o sea la K, siempre sería 9 por 10 a la positivo 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. La fórmula también dijimos que siempre será fuerza igual a constante de proporcionalidad, que es la K, por carga 1 por carga 2 entre distancia al cuadrado.
La sustitución, vamos con la sustitución, que es fuerza igual a constante de proporcionalidad, que es 9 por 10 a la positivo 9 newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado por carga 1, que en este caso es 0.035 coulombs por la carga 2, que en este caso es 0.006 coulombs, entre la distancia, que es 4 metros, 0.4 metros al cuadrado. Luego con la calculadora vamos a poner 9 expo positivo 9 por 0.035 por 0.006, que nos da 1. Y esto lo vamos a dividir entre, como 0.4 metros es al cuadrado, entonces equivale a 0.8, el doble, 0.8, lo cual nos da 2. Mira eso. Entonces ponemos fuerza igual a 2.36250000 newtons. Entonces, como resultado nos da fuerza igual a 2.36.250.000 newtons. Ejercicio sobre campo eléctrico. Calcular la intensidad del campo eléctrico si al colocar una carga de prueba igual a 48 por 10 a la negativo 6 coulomb actúa con una fuerza de 1.6 newtons. Los datos son carga, que es igual a 48 por 10 a la negativo 6 coulomb, la fuerza, que es igual a 1.6 newtons, y la intensidad del campo eléctrico, es la cual queremos saber. La fórmula que utilizaremos en este caso sería intensidad del campo eléctrico igual a fuerza sobre carga. La sustitución es intensidad del campo eléctrico igual a fuerza sobre carga. En este caso pondríamos intensidad del campo eléctrico, que es igual a 1.6 newton sobre 48 por 10 a la negativo 6 coulomb. Haremos la newtons, que es igual a 1.6 entre 48 expo negativo 6 coulomb, que nos da como resultado 33.333 newton sobre coulomb. El ejercicio dice: se tiene una carga puntual de 4 por 10 a la negativo 0.8 coulomb. Calcular la intensidad del campo eléctrico, que tiene una fuerza de 2.55 newtons. Los datos son los primeros que tenemos que sacar y nos pide primero la carga, que son 4 por 10 a la negativo 0.8 coulomb. La fuerza, que es 2.55 newtons. Y la intensidad del campo eléctrico es la cual queremos saber. La fórmula que vamos a utilizar es intensidad del campo eléctrico, que es igual a fuerza sobre carga. Entonces pondremos
intensidad del campo eléctrico, que igual a fuerza, y la fuerza es 2.55 newtons sobre la carga, la cual la carga es 4 por 10 a la negativo 0,8 coulomb. Entonces, utilizaremos la calculadora, 2.55 newtons entre 4 expo negativo 8 coulombs, la cual nos da 6.375 millones. Entonces, la intensidad del campo es 6.375 newton sobre coulomb. Entonces nos queda 6.375 millones sobre newton sobre coulomb. Ejercicio sobre placas eléctricas. Un capacitor de placas paralelas que se mantiene en el aire tiene un área de 0.50 metros al cuadrado y está separado entre sí por una distancia de 0.04 metros. La permitividad relativa del material dieléctrico, que es K, es igual a 1 y la permitividad del espacio es 8.50 por 10 a la negativo 12 fuerza sobre metro. Los datos son área, que es igual a 0.50 metros, la distancia, que es 0.04 metros, la permitividad relativa del material dieléctrico, que equivale a 1, y la permitividad del espacio, 8.50 por 10 a la negativo 12 fuerzas sobre metros. Entonces lo que necesitamos saber es la capacitancia de Faraday. La fórmula que ocuparemos será capacitancia de Faraday igual a permitividad relativa del material dieléctrico por permitividad del espacio por área. Entonces, lo primero que haremos es colocar capacitancia de Faraday, que es igual a 1 por 8.54 por 10 negativo 12 fuerza sobre metro por 0.50 metros al cuadrado entre 0.04 metros. Necesitaremos la calculadora y ponemos 1 por 8.54 expo negativo 12 por 0.50 metros al cuadrado, la cual nos da 4.27 millones. Y esto lo dividiremos entre 0.04 metros, lo cual nos dará 1.0675 mil. Entonces lo que haremos es la notación científica. Para eso presionaremos 3 veces la tecla mod, 1, 2, 3, luego el número 2 y el 9. Esto nos quedará 1.0675. Estos últimos dígitos no los ocuparemos. Y aquí, como pueden ver, está la notación científica por 10 negativo 10. Entonces nos quedará capacitancia de Faraday igual a 1.0675 por 10 negativo 10 Faraday. Un capacitor de placas paralelas se mantiene en el aire, tiene una área de 0.054 metros al cuadrado y está separado entre sí por una distancia de 0.0066 metros y la permitividad relativa del material dieléctrico, la K, es igual a 1 y la permitividad del espacio es 8.54 por 10
a la negativo 12 fuerza sobre metro. Lo primero que sacaremos son los datos, la cual es el área, la distancia, la permitividad relativa, la permitividad del espacio, y por último la capacitancia, que es la que tenemos que encontrar. El área es 0.0054 metros al cuadrado. La distancia que es 0.0076 metros. La permitividad relativa que es 1. Y la permitividad del espacio, que es 8.54 por 10 a la negativo 12 fuerza sobre metro. 8.54 por 10 negativo 12 fuerza. Luego, la fórmula es capacitancia de Faraday igual a permitividad relativa del material dieléctrico por la permitividad del espacio por el área entre la distancia. Ahora hacemos la sustitución. Y ponemos, lo primero que va es la permitividad relativa, que es 1 por la permitividad del espacio, 8.54 por 10 a la negativo 12 por la área, que es 0.0054 metros al cuadrado, entre la distancia, que es 0.0066 metros. Luego en la calculadora ponemos 1 por 8.54 expo negativo 12 por 0.0054. Esto nos da 4.611600. Esto lo dividimos entre 0.0066 metros, lo cual nos da 6.98727273, y ya nos está dando lo que es la notación científica, que es por 10 a la negativo 12. Entonces, como resultado, nos da
punto 98, 72, 73 por 10 a la negativo 12 Faraday. Y nos queda así. Ejercicio sobre ley de Ohm. Calcular la intensidad de la corriente que alimenta la lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Los datos a sacar son la intensidad de la corriente de amperios, en la cual vamos a sacar la resistencia, que es 10 ohmios, y la diferencia de potencial o voltaje, que es 30 voltajes. La fórmula que necesitaremos será esta de en medio, que es intensidad de la corriente y que es igual a voltios sobre resistencia. La sustitución es intensidad de la corriente igual a voltios sobre resistencia. Intensidad de la corriente igual a 30 voltios sobre 10 ohmios. Para esto la calculadora, 30 entre 10 ohmios, que nos da a 3 amperios. Entonces nos quedaría como intensidad de la corriente, que es igual a 3 amperios. El ejercicio dice: la luna térmica de un automóvil consume 3 amperios con una tensión de 12 voltios. ¿Qué resistencia tiene dicha luna? Los datos a sacar es la intensidad de la corriente de amperios, que son 3 en este caso. La resistencia es la que vamos a encontrar y la diferencia de potencial o voltaje son 12 voltios. Entonces, para esto ocuparemos la fórmula. Resistencia es igual a diferencia de potencial o voltaje sobre intensidad de la corriente. La sustitución será resistencia igual al voltaje, que son 12 voltios, sobre 3 amperios. 3 amperios. Entonces, para esto ocuparemos la calculadora y pondremos 12 entre 3, la cual nos da 4. Entonces, como esto nos da a 4, entonces nos queda 4 ohmios. Y como una respuesta nos da resistencia, que es igual a 4 ohmios. El ejercicio dice: en un conductor circula una intensidad de 4 amperios y tiene una resistencia de 2 ohmios. ¿Qué tensión tendrá en los extremos? Lo primero, los datos a sacar. La intensidad de la corriente es 4 amperios. 4 amperios. La resistencia son 2 ohmios. Entonces, lo que tenemos que encontrar es la diferencia de potencial o voltaje. Para esto, la fórmula que ocuparemos sería diferencia de potencial o voltaje igual a intensidad de la corriente por resistencia. La sustitución será a diferencia de potencial o voltaje igual a la intensidad de la corriente, que son 4 amperios. 4 amperios por la resistencia, que son 2 ohmios. Entonces multiplicaremos esto, 4 por 2, que es igual a 8. Entonces, como respuesta nos da que es
diferencia de potencial o voltaje, que es igual a 8 voltios. Ejercicio sobre potencial eléctrico. ¿Qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 voltios para que genere una intensidad de la corriente de 6 amperios? En este caso, lo que necesitaremos sacar es la potencia. Los datos son la intensidad de la corriente, que son 6 amperios, la potencia es la cual vamos a sacar y la diferencia de potencial o voltaje son 150 voltios. La fórmula que necesitaremos sería la número 1, o sea esta, y la sustitución es potencia, que es igual a intensidad de la corriente, por diferencia de potencial o voltaje. Potencia es igual a 6 amperios por 150 voltios. 6 por 150, la cual nos da 900, watts. Entonces la respuesta final es potencia igual a 900 watts. El ejercicio dice, un motor eléctrico consume una potencia de 150 watts, donde a través de dicho motor existe una diferencia de potencial de 130 voltios. ¿Cuál será la intensidad de la corriente a través del motor? Lo primero que necesitamos sacar son los datos, y la cual es la intensidad de la corriente, es la que vamos a sacar. La potencia es 150 watts. Y la diferencia de potencial o voltaje es 130 volt. La fórmula que necesitaremos es intensidad de la corriente igual a potencia sobre voltios. La sustitución será intensidad de la corriente igual a potencia, que son 1500 watts, sobre los voltios, que son 130, y esto lo dividiremos 1500 entre 130, lo cual nos da 1115. Entonces nos da como respuesta nos da 1115, 1153. Solo agarraremos los primeros 3 dígitos después del punto, y respuesta final 1153 amperios.